Hola a todos, nuevo vídeo y nueva cita con la historia. Cuando Beatriz de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia, dio a luz a la primera hija que tuvo con su esposo, un príncipe italiano, la alegría en el seno de la familia real española no podía ser mayor, porque Beatriz dio a Victoria Eugenia y Alfonso XIII la primera nieta de los hijos legítimos que éste tuvo. A la niña la llamaron Alessandra, una tradición que le venía por línea paterna, ya que tanto su padre, quien era el quinto príncipe de Civitella Cesi, como el cuarto y el segundo príncipe del mismo título, llevaron dicho nombre. Pero al fin y al cabo esto era simplemente una tradición que se solía dar en muchas familias. Van a ser los apellidos de Alessandra los que den fe de su espectacular linaje, porque Alessandra se apellidaba Borbón por su madre, pero por parte de padre era una Torlonia. Y decir Torlonia en Italia era mucho decir. El apellido Torlonia era símbolo de dinero y en consecuencia de poder, pero su fortuna no les cayó del cielo. Entre sus primeros miembros se encontraban sastres y comerciantes de telas, pero, y aquí puede estar la clave, de telas de lujo, ya que este pequeño detalle les sirvió para introducirse y establecer relaciones en el seno de la alta sociedad romana. Entre los Torlonia también había banqueros. La propia etimología del apellido denota dicha actividad, porque por un lado, tor, un vocablo de origen francés, significa torre, y lonia es como un préstamo. Por lo tanto, Torlonia vendría a ser torre de préstamos. El primero de esos banqueros fue el franco-italiano Giovanni Torlonia, quien fue banquero del Vaticano y administró también las finanzas del Vaticano, que por su labor el Papa Pío VI le concedió un ducado y un condado, y el Papa Pío VII le concedió un marquesado y el título de primer príncipe de Civitella Cesi. Con la fortuna que este primer príncipe amasó, se hizo con varias propiedades, entre ellas el Palacio Torlonia. Fue en ese palacio en donde Alessandra Torlonia fue presentada en sociedad en el año 1954. A aquella fiesta acudieron, entre otras personas, su abuela, la reina Victoria Eugenia, su tío don Juan con su esposa María de las Mercedes y posiblemente sus primos. Entre ellos puede que don Juan Carlos, quien habría de convertirse en rey de España. Siempre se ha dicho que entre ambos hubo una muy buena relación, y es que el tiempo de exilio que la familia real española pasó acogida precisamente en ese palacio con los Torlonia Borbón ayudó a ello. Ambos debieron de conservar muy buenos recuerdos de aquella época, porque el contacto entre ambos nunca se perdió. Tampoco el papel de Alejandra para con don Juan Carlos como leal consejera y amiga. Aquella presentación en sociedad de Sandra, que así era como la llamaban, no solamente convocó a su familia y demás invitados, sino a una amplia representación de la prensa nacional e internacional. Y no era para menos, porque la presentación de Sandra Torlonia en sociedad fue la primera presentación en sociedad de un miembro de la realeza acontecido en Italia desde que se instalara la República en ese país. De aquel día quedó constancia no solamente en la prensa, porque Sandra Torlonia también fue retratada en ese mismo día por el pintor español Manuel Hernández Mompó. Sandra siempre fue una mujer atractiva. De hecho, llegó a ser Lady Europa. Unos años antes ya se había fijado en ella un hombre de Turín. Este era hijo del embajador de Italia en España. Se llamaba Clemente Lecchio y no gustó nada ni a Beatriz de Borbón, ni a su esposo, ni a la familia real española en el exilio. Y es que por la fama de playboy que Clemente tenía, no lo consideraban lo más aconsejable para su hija. Sandra no se dejó influenciar por sus padres y se unió en matrimonio y en secreto con Clemente en la iglesia de San Nicolás de Bari en Roma.
Era el 15 de junio de 1958. Para Clemente era su segundo matrimonio, porque previamente había estado casado con María Ferrer, una mujer multimillonaria de origen peruano a quien conoció cuando estuvo trabajando en Latinoamérica como productor cinematográfico y que falleció en un accidente de coche. Sandra y Clemente tuvieron 2 hijos. Al primero en nacer le llamaron Alessandro, aunque igualmente tampoco fue para Clemente su primer hijo, ya que con su primera esposa había tenido un varón. Ese primer hijo de Sandra y Clemente nació en 1960 en Suiza, a donde su familia se había trasladado cuando en Italia se vivía el tiempo del fascismo, y quien se encargó de presentarlo públicamente fue su abuela, la infanta Beatriz. La alegría en el hogar de Sandra y Clemente se tornó en tristeza y preocupación cuando a los pocos meses de vida del recién nacido, éste enfermó seriamente debido a una dolencia estomacal. La gravedad del asunto se resolvió positivamente después de consultar con distintos especialistas. 2 años después del nacimiento de Alessandro, Sandra y Clemente tuvieron un segundo hijo, una niña a la que llamaron Desideria, un nacimiento que volvió a colmar de felicidad a la familia. Corrían buenos tiempos para ellos, porque también ascendieron socialmente. Y es que a partir de 1963, el esposo de Sandra pasó a ser el conde Lecchio di Asava, un título que le fue concedido por el rey de Italia Humberto de Saboya. Aunque sonara muy bien el título de conde, este en concreto no tiene valor alguno. Así se expresa en una publicación especializada en derecho nobiliario llamada Hidalguía, en cuyo número 258 y en una sección relativa a los títulos de nobleza otorgados o confirmados en el exilio por reyes y pretendientes, se dice concretamente que Humberto de Saboya, presionado por partidarios suyos, concedió títulos en el exilio que no pasan del puro valor sentimental, es decir, en realidad no tienen ningún valor, son títulos de cortesía. En verdad, los títulos concedidos por monarcas destronados, así como por sus hijos y sucesores, carecen de valor alguno. La felicidad les duró bien poco, porque cuando el matrimonio llevaba 13 años de casados, se produjo un trágico hecho: la muerte del esposo de Sandra con tan solo 45 años. Parece ser que hallándose en su casa de Turín, sufrió un ataque al corazón. En ese momento se encontraba tomando el fresco en el balcón, y al sufrir el ataque cayó desde el balcón a la calle. Este terrible hecho dejó muy afectada a la familia, especialmente a Alessandro, quien en ese momento contaba con 11 años de edad. Una etapa esta muy dura para Sandra, porque a su sufrimiento se añadía el ver el sufrimiento de sus hijos. La situación todavía se le complica más a la familia cuando Sandra se entera de que en el internado en donde se hallaba Alessandro se empleaban castigos físicos con los internos, entre ellos con su hijo Alessandro. Sandra reaccionó y cambió a su hijo de internado. Si tuviéramos que definir la figura de Sandra Torlonia con una palabra, esta sería la de la discreción. Siempre le gustó vestir de manera sencilla, con vestidos monocromáticos de líneas austeras, y engalanarse con pocas joyas. Esa discreción que caracterizó a Sandra es digna de alabanza, porque siempre estuvo rodeada de personas muy mediáticas. Así, su tía paterna, Marina Torlonia, se casó con el tenista estadounidense Frank Shields y fue la abuela de la actriz Brooke Shields, quien protagonizó la película Del lago azul, una película muy famosa de los años 80 del siglo pasado. Pero el casamiento más rimbombante fue el de su sobrina Sibila Sandra, hija de su hermana Olimpia, quien se convirtió en princesa de Luxemburgo por su matrimonio en 1994 con el príncipe Guillermo, hermano del gran duque Enrique de Luxemburgo. Pero el más mediático de todos los miembros de su familia va a ser su propio hijo Alessandro,
quien se convirtió en foco de los medios de comunicación por su relación con la actriz y presentadora española Ana Obregón. Alessandro le dio 2 nietos, uno de su primera esposa, la modelo italiana Antonia Delate, y que lleva el nombre de Clemente, como se llamaba el esposo de Sandra, y Alejandro, el hijo que tuvo con Ana Obregón y que no tuvo que sufrir su pérdida, ya que éste falleció en 2020, 6 años después del fallecimiento de Sandra. Tampoco vivió lo suficiente como para conocer a la niña que su hijo Alessandro ha tenido con su segunda esposa María Palacios. Por cierto, la única nieta de los 2 hijos que tuvo, porque su hija Desideria tuvo 2 varones. La niña lleva el nombre de Ginebraena, en honor a la reina Victoria Eugenia, bisabuela de Alessandro. Alessandra Torlonia de Borbón descansa en Pinerolo, cerca de Turín. Allí yace con quien ella eligió como esposo. Murió a los 78 años. Durante esos años pasó por la vida de manera discreta, pero también firme, ganándose el respeto y el cariño de todos aquellos que la conocieron. Este vídeo ha sido realizado por petición de Paula Aguilar, una seguidora y amiga del canal. Os animo a todos a hacer de este canal vuestro canal con vuestros comentarios y peticiones de vídeos. Por mi parte nada más por hoy, que tengáis buena semana y volvemos a quedar cuando gustéis.